existencia, ¿no?, con carácter vinculante de todo un régimen jurídico con principios, con valores propios que se integran en nuestros ordenamientos jurídicos, como es el tema de la convencionalidad. Pues a título simplemente introductorio, recordarles a ustedes que la convencionalidad, o lo que denominamos como convencionalidad, es un mecanismo de amplificación de los ordenamientos jurídicos a partir de esos principios, valores que existen en el ordenamiento jurídico internacional, que los países han ido y construido y plasmado y lo han convertido en vinculante y han diseñado instrumentos para hacerlo cumplir en cada uno de los países, sobre todo en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho de gentes, que hace que la dinámica y los estándares que deban ser aplicados, los mínimos que deban ser respetados por cada ordenamiento jurídico y por las autoridades de todos los poderes de cada uno de los países miembros, de los que han ido y han firmado y han avalado ese ordenamiento jurídico internacional, pues se encuentran con esa situación de que el derecho nacional no es un derecho aislado, no es un derecho sumido en un falso concepto de soberanía, sino que es un derecho que está nutrido permanentemente en aras de ese propósito, de esa finalidad, que es el respeto permanente y la protección de los derechos humanos. No voy a hacer énfasis en cuáles son las características, lo cierto es que partimos de la idea de que el ordenamiento convencional es vinculante, tiene fuerza propia, que tiene su dinámica y su fuerza a partir, entre otros, por ejemplo, en materia de derechos humanos, de la Convención de Viena del año 69, en la necesidad de mantener y preservar la palabra del Estado en las relaciones internacionales, el principio de la buena fe, la imposibilidad de modificar el ordenamiento jurídico internacional y convencional a partir de decisiones o de disposiciones de derecho interno que puedan ser lesivas a lo pactado y sobre todo que afecten de manera significativa los mínimos que los estados se han comprometido. Ahí hay toda una larga construcción que tiene unos antecedentes que vienen de los mismos primeros pronunciamientos de la Corte Interamericana, pero que terminan consolidándose posteriormente a partir del año 2006, fundamentalmente a partir del fallo Almonacid-Arellano y todos los otros elementos y claridad que ha venido dándole la jurisprudencia interamericana en esa serie de providencias que ustedes observan acá. Es decir, no es un tema improvisado, es un tema en el cual el sistema interamericano se ha comprometido, existe absoluta claridad, tenemos todos unos instrumentos de vincularidad, tenemos instrumentos para hacerlo coactivo a los estados, tenemos instrumentos judiciales, tenemos instrumentos interpretativos y sobre todo debe existir, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, la voluntad de cada estado realmente de cumplir con lo que se ha establecido en ese marco internacional o en ese marco convencional que es parte, vuelvo, insisto, a una concepción estrictamente monista de nuestro ordenamiento jurídico. Es parte de las normas que estamos obligados a cumplir, es parte de los principios que orientan la interpretación y aplicación de nuestras disposiciones y por lo tanto debemos conocerlo y entenderlo en ese sentido. Cualquier disposición nacional, cualquier distorsión que derive de la jurisprudencia, por ejemplo, o de disposiciones legislativas o administrativas, podría generar la responsabilidad de los estados por incumplimiento de lo pactado, por violación de los derechos humanos, por violación de los estándares mínimos a los cuales nos hemos comprometido. Pero bueno, el conflicto que les traigo hoy no es tanto ese planteamiento positivo que adorna pues la conferencia y a través del cual pretendo decirles que eso existe y es una realidad, sino es la problemática de derecho interno que se ha venido dando en algunos países que ponen en duda precisamente los principios rectores y las bases sobre las cuales se monta ese ordenamiento jurídico internacional, se monta el respeto a los mínimos y a los estándares de cada país en virtud de la materia de los derechos humanos y que generan en muchos casos a partir de coyunturas internas, de discusiones políticas, de falsas concepciones sobre la soberanía, claras disidencias a los planteamientos del derecho convencional y por lo tanto se convierten en posible fuente de responsabilidad de los estados por violación de lo pactado, por desconocimiento del pacta sunt servanda. En algunos casos he traído los casos, diríamos, de los últimos días, de los últimos meses en el sistema que han causado impacto.
porque ya conocemos los básicos que han causado impacto. No vamos a repetir en esta conferencia toda la situación caótica y la crisis y el desconocimiento profundo del derecho internacional y de la convencionalidad, por ejemplo, protagonizada por el Estado venezolano y principalmente por la Corte Suprema de Venezuela, el Tribunal Supremo de Venezuela, en relación con decisiones judiciales internacionales que las respetan y las desconocen de manera sistemática. Ni voy a hacer mención a la situación de República Dominicana en relación con el conflicto haitiano, o en el caso de Uruguay, por ejemplo, que la tengo mencionada acá, en el cumplimiento del fallo Hellman, que ha sido tan caótico y que ha llevado a unas situaciones extremas de la Corte de Uruguay que prácticamente ponen en duda la posibilidad de que una decisión judicial con la fuerza que la Convención Americana le ha dado se pueda cumplir en el territorio uruguayo. Entonces hay unos elementos que dicen, mire, el tema no ha sido pacífico y evidentemente hay unas tensiones muy claras en algunos países. Recientemente el conflicto viene, que quiero traerles de manera inicial, viene de Argentina. Estos son antecedentes de Argentina. Argentina, en nuestros análisis, es uno de los países más, ha sido o fue hasta el año 2007, hasta febrero de 2014, uno de los países con un excelente cumplimiento de los estándares internacionales. Prácticamente un obedecimiento, una sumisión, obviamente institucional, derivada del principio de pacta sunt servanda a los fallos de la Corte Interamericana. Obviamente, producidos en su mayoría con ocasión, hechos producidos en su mayoría con ocasión de la dictadura militar, que fue desaforada con todos los desmanes que ustedes se puedan imaginar y que conocemos a través de la prensa en relación con los derechos humanos y el derecho, fundamentalmente derechos humanos, derechos de gentes. La línea jurisprudencial en ellos ha sido muy clara. Sin embargo, en febrero del año 2017, exactamente 14 de febrero, hace un año, nos sorprende un pronunciamiento de la Corte Argentina, y este es uno de los puntos interesantes de la discusión, la Corte Suprema de Argentina, que es el caso, a propósito del caso Fombecchia, del 14 de febrero del 2017, en un litigio suscitado a partir de un tema de libertad de expresión y de información, porque tiene que ver con información que corrió en los medios argentinos en relación a una condición personal del expresidente Menem, que le atribuían una paternidad, etc. Y parece que eso le dolió mucho al expresidente y el tema termina siendo con pronunciamiento, evidentemente, de la Corte Interamericana. Si es un fallo de Corte Interamericana, de acuerdo con lo pactado, de acuerdo con la estructura de la Convención Americana de Derechos Humanos, recuerden ustedes que la única intérprete autorizada de la Convención es precisamente la Corte Interamericana. Los países le han entregado en virtud del principio de buena fe esa facultad interpretativa y de resolver los litigios de los estados con una doble fuerza. Una fuerza vinculante a los países en relación con los cuales se producen las decisiones. Y en segundo lugar, una fuerza de precedente en relación con casos similares que sucedan en los demás países. Y lo lógico es que de producirse una decisión, pues el país sea obediente en su cumplimiento, porque de por medio no solamente está la palabra, está el compromiso, está el principio de buena fe, está la Convención de Viena, está el respeto y la estabilidad de las naciones en materia de derechos humanos, sino también está de por medio una víctima, está de por medio el reconocimiento de unos daños causados a esa víctima, está de por medio la reparación que esa víctima merece en el orden interno, cumpliendo los fallos de la Corte Interamericana. Y así lo pactamos los países. Así lo pactamos. No establecimos límites, salvo que existan las salvedades propias, pero muy pocos países han hecho salvedades en cuanto a la aplicación de las disposiciones de la Convención Americana. Sin embargo, nos sorprende el fallo de Argentina cuando, acudiendo a una figura muy particular y muy restrictiva dentro del sistema interamericano, que es fundada en criterios de discrecionalidad,
la posibilidad de tener un margen nacional de apreciación, los jueces se arrogan la posibilidad de interpretar el fallo de la Corte Interamericana, cosa que ya veníamos reprochándole, por ejemplo, a cortes como la de Venezuela o a cortes como a tribunales como los de la República Dominicana, porque se convierten en últimas en jueces del fallo del sistema, desconociendo, perdónenme, utilizando un instrumento de derecho nacional que está proscrito en la Convención de Viena, es decir, acudiendo al derecho nacional para desconocer el alcance de una providencia internacional. Claro que aquí también lo hicimos en Colombia a propósito del fallo de Nicaragua, ¿no? Hasta ahora no lo hemos cumplido. Es un fallo del tribunal más alto que existe a nivel universal y planetario, que es la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, en este caso, acudiendo a ese criterio, la Corte de Argentina establece una modulación restrictiva diciendo que cumple y que no cumple del fallo, cosa que Argentina en el momento de la firma y de la legalización del tratado nunca hizo ningún tipo de manifestación, es decir, se está saliendo arbitrariamente del marco establecido por el ordenamiento internacional, lo cual podría generarle más adelante, posiblemente, temas de responsabilidad internacional. Pues no quiero entrar en el detalle, en el PowerPoint está el detalle, lo tengo ahora, pero le diría, este es un primer caso muy significativo reciente de la jurisprudencia argentina. Sin embargo, meses después, Argentina vuelve y juega. Es bien interesante lo que está pasando. Además, esto también obedece a la conformación interna de la Corte Argentina, que ha tenido cambios. El famoso caso del 2 por 1, que este es un caso que tiene relación directa, más que en derechos humanos, con relación directa al derecho internacional consuetudinario de gentes, que tiene que ver con el respeto a valores propios del sistema universal en materia de derechos humanos, que llevan a que cualquier decisión referente a derechos humanos, a violación grave de derechos humanos, a casos de lesa humanidad, que están incorporados dentro del concepto de derecho internacional consuetudinario porque tienen relación con afectaciones profundas a la humanidad misma y no al derecho de un país o a unas personas específicas, pues tenga un tratamiento especial en el derecho internacional, que las sanciones evidentemente que se impongan, que hacen parte de la reparación a las víctimas, no sean manipuladas, sean efectivas, se materialicen realmente por el Estado, las cumplan. Entonces, en los casos de condenas por este tipo de conductas que se ha venido dando en Argentina en los últimos años, aparece en el año 2017 y 2016 una jurisprudencia penal según la cual los victimarios condenados podían ser beneficiados, ¿no?, con beneficios de carácter penal para la delincuencia ordinaria. Que es el caso del 2 por 1. Si yo lo entiendo, era 2 años, se entendía que había, se entendía un año, 2 años por un año efectivo de condena. Obviamente, eso rompe de inmediato la efectividad de la sentencia condenatoria en materia penal, que no está en materia penal de derechos humanos y derecho internacional, porque no está fundada en un derecho penal clásico. Está fundada en intereses de la humanidad, como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia en los tribunales internacionales. Tiene una naturaleza diferente y unos propósitos absolutamente diferentes. Ahí entonces salta la Corte de Argentina y rectifica. Dice, no, aquí sí tenemos que ser cumplidores del derecho internacional. En 3 meses varía sustancialmente la posición en relación con un mismo problema que es la vigencia del ordenamiento jurídico interno. Seguramente el primero por razones políticas, ahí estaban metidos el señor Menem, y la prensa, por un tema de prensa. En este es un tema de humanidad que le alborotó totalmente la opinión pública en Argentina. Recuerden ustedes las manifestaciones frente a la Corte sobre este tema. ¿Qué dice en este caso la Corte Argentina? Dice, el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en diversos tratados y documentos prescriben la obligación por parte de toda la comunidad internacional de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos, y esa obligación resulta de aplicación perentoria en la jurisdicción argentina. No modificaciones, no alteraciones, cumplimiento efectivo de la pena. Así de fácil. Y viene todo el planteamiento
de adecuación al ordenamiento jurídico internacional y cumpliendo estrictamente lo pactado por Argentina en relación con este tema. Bolivia es algo de Argentina y muestra otro escenario también de discusión en el ámbito del derecho internacional y de una recepción que yo diría un poco difícil, comprometedora y políticamente manipulada del derecho internacional. El postulado del sistema interamericano es el de la democracia. Las reglas que regimos y los acuerdos internacionales es para hacer prevalecer el sistema democrático de gobierno, y el sistema de derechos humanos del sistema interamericano se ha fundado precisamente en una de sus finalidades, que es la consolidación del sistema democrático. Sin embargo, hay una línea de jurisprudencia de tribunales internacionales, vuelvo y repito, derecho interno, esta vez, que en estas oportunidades va al sistema y lo malinterpreta y dice, mire, en el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, si no estoy mal, el caso de Honduras, ¿no? Hay que proteger un estándar internacional y es la posibilidad de elección indefinida. Eso es una garantía y es un derecho. Es una garantía. Y por lo tanto debe ser protegido. Eso es, hombre, eso es como revivir sistemas absolutistas de gobiernos sin límite, de autoridades unipotentes y únicas, una especie de, como dice el profesor Alan Gruber, de soberanos a perpetuidad, y el argumento es convencional. Dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia de noviembre del 2017, limitaciones de la reelección, a propósito de la reelección. Por ello este tribunal, los jueces ordinarios y en fin, todos los órganos del poder público tienen el mandato imperativo de proteger los derechos fundamentales a través del control de constitucionalidad y convencionalidad que solo alcanza las normas infraconstitucionales, sino también la Constitución misma. Por lo que, de acuerdo a lo establecido en nuestra norma suprema, las normas del derecho internacional son derechos humanos en Bolivia, tienen rango supraconstitucional. Vale decir que las condiciones anotadas se encuentran por encima de la Constitución, lo cual deriva necesariamente del control de convencionalidad con el objeto de establecer la compatibilidad o incompatibilidad de las normas de la Constitución Política del Estado con las normas del sistema internacional. Y entonces, protegiendo los derechos humanos, se dice, es posible la reelección indefinida, lo cual raya precisamente con la misma declaración del sistema, la misma idea que está, sobre la cual se ha fundado el sistema, de que es imposible tener este tipo de gobiernos, o por lo menos que el margen nacional de apreciación no puede dar para tanto como para negar el sistema democrático. Esta es Bolivia, Perú. Esto es de los últimos días. Perú tiene en este momento un escenario importantísimo de conflicto. ¿Por qué digo de conflicto? Porque es evidente, a la luz de los compromisos internacionales de los Estados americanos, que no puede una autoridad nacional establecer un estándar diferente al mínimo internacional en materia, en este caso, de sanciones a violadores de derechos humanos, a personas incursas en lesa humanidad, a quienes han afectado de manera considerable y significativa los derechos de las personas en el ejercicio del poder. Y en el caso Fujimori,